Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión continuamos con nuestro tutorial de cómo crear un sistema de ventas en el lenguaje de programación Python y la librería Tkinter utilizando una base de datos local de SQLite 3. Entonces, en el video anterior terminamos lo que fue la interfaz gráfica de nuestro módulo de clientes. Voy a iniciar aquí mi código y vamos a ver en qué parte quedamos en nuestro video anterior. Tenemos aquí el módulo inventario que ya lo habíamos creado, su interfaz gráfica y todas sus funcionalidades, y nos dirigimos entonces a nuestro módulo de clientes con la interfaz gráfica. Listo, entonces ya dejamos creada la interfaz gráfica, la compone un TreeView, un entry, un botón para buscar, es decir, esto nos va a servir igual que en el inventario para filtrar, en este caso, los clientes que tengamos en nuestro TreeView. Tenemos tres botones igual que en el inventario. Tenemos botón registrar, editar y eliminar. Entonces esta es la interfaz gráfica que tenemos, una interfaz gráfica sencilla pero útil para llevar el control y el registro de nuestros clientes, y lo que vamos a hacer es añadir todas las funcionalidades al igual que lo hicimos con nuestro módulo de inventario. Entonces para ello me voy a dirigir a mi archivo clientes.py. aquí tenemos la función de widgets, que es la función que encasilla toda la interfaz gráfica. Voy a darle aquí un espacio y vamos a empezar entonces a crear una nueva función. Entonces voy a cerrar aquí. ¿Qué es lo primero que vamos a crear? Entonces nosotros en los tres botones que pusimos en nuestra interfaz, que fue registrar, editar y eliminar, vamos a iniciar con la creación de los clientes. Entonces para crear los clientes yo voy a crear primero una ventana, se me va a abrir una ventana para yo poder registrar todos los datos de mis clientes, y luego voy a asociar esa ventana con una función de registrar. Entonces lo primero que voy a hacer es crear la ventana. A ver, yo me acomodo acá. Vamos a ponerle, voy a colocar este cable por acá para que no me interfiera. Voy a colocarle ventana, raya al piso, registrar. Esa va a ser la ventana que voy a estar utilizando para diligenciar toda la información de nuestros clientes. Le voy a asignar el parámetro self, dos puntos, y vamos a empezar a crear. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear un top level. Como ya sabemos, los top level que hemos utilizado en el tutorial nos sirven para abrir una ventana independiente al módulo que ya tenemos creado. Listo, entonces vamos a indicarle que va a ser de tipo top level y vamos a asignarle también el parámetro self. Listo, ahora vamos a asignarle todas las configuraciones que ya le habíamos asignado. Por ejemplo, aquí en nuestro botón de ventas tenemos estas configuraciones. Voy a copiarlo y lo voy a pegar para hacerlo un poquito más rápido. Entonces ventana se llama igual que la otra ventana en el módulo de inventario, entonces lo voy a dejar así. Simplemente voy a cambiar aquí, no es registrar producto, sino es registrar cliente. Voy a dejarlo del mismo tamaño, este tamaño es suficiente para los datos que necesito registrar. Voy a dejar, no sé si dejar este color, a ver cómo lo teníamos. Voy a dejar ese color mientras tanto. Y aquí en los widgets, ¿qué color tenemos? Tenemos el mismo color, entonces voy a dejar ese color. Listo, ahora voy a crear un label frame. Entonces vamos a colocar aquí vamos a crear una variable que se llame label frame. Le asigno self por si la tengo que usar por fuera de nuestra función. Listo, entonces tk va a ser de tipo tk label frame, y ese label frame le va a indicar que va a estar dentro de self.ventana. va a tener un texto. Ese texto va a decir aquí, a ver, igual, no sé por qué no me salieron bien las comillas. Listo. Nuevo cliente
Vamos a colocarle nuevo cliente y lo último que nos falta es asignarle tanto la fuente font es igual vamos a colocarle sans 22 volt, vamos a dejarlo en negrilla un poquito más grande, va a tener un background vamos a copiar este mismo background de acá y vamos a posicionar nuestro label frame. Vamos a posicionarlo con el método place, que es el que utilizamos siempre. Vamos a indicarle coordenadas X va a estar en 20, Y va a estar en 30. Vamos a asignarle el ancho, que va a ser de 400, y vamos a asignarle una altura de 500. Listo, ese es nuestro marco que va a contener la información de nuestros clientes. Entonces lo primero que voy a hacer es crear una variable nombre. Esa variable nombre va a ser un label, Arteca label, y vamos a configurarlo. Entonces lo primero que va a hacer es que va a estar dentro del label frame, va a tener un texto que diga nombre, dos puntos, y vamos a agregarle la fuente. Entonces fuente sans 14 volt y el background va a ser exactamente lo mismo. Entonces background, vamos a copiar está como descontrolado mi teclado hoy, a ver, listo, y vamos a posicionarlo. Entonces label nombre, vamos a posicionarlo con place, vamos a indicarle coordenadas, el primero va a estar en 10 y el segundo, que es vertical, va a estar en 20. Listo, entonces ya creamos el label, ahora hay que crear el entry. El entry es el que me va a recibir la información. Entonces vamos a asignarle el self y vamos a indicarle que va a ser de tipo TTK entry. Listo, entonces vamos a configurarlo de igual manera. Va a estar en el self.labelFrame, va a tener una fuente de exactamente lo mismo que acá. Vamos a copiar esto y lo vamos a pegar y vamos a posicionar nuestro entry. Entonces vamos a posicionarlo con place y vamos a indicarle que en X va a estar en 140, Y va a estar en 20, va a tener un ancho de 240 y va a tener una altura de 40. Listo, entonces ya tenemos nuestro primer label y nuestro primer entry. Entonces voy a copiar esto de acá y lo voy a pegar en la parte de abajo, porque vamos a necesitar, pues obviamente, varios campos más. Entonces lo que voy a hacer es que es el que acabamos de crear, lo voy a dejar así tal cual, y este otro, que va a ser el segundo, le voy a colocar que va a ser cédula. Listo, entonces voy a copiar esto de acá, lo voy a pegar acá, lo voy a pegar acá y lo voy a pegar acá. Aquí también voy a reemplazar esto por cédula, y cédula o identificación, lo que ustedes quieran poner dependiendo de en su país cómo se le diga a el documento de identidad de la persona. Listo, entonces yo le voy a poner en este caso cédula, puede ser tarjeta de identidad o ID o como ustedes le quieran nombrar. Entonces recordemos que tenemos que cambiar las ubicaciones, pero primero voy a cambiar todos los nombres. Entonces el segundo va a ser celular. Ya ahorita miramos las coordenadas, no se nos puede olvidar, porque si no salen todos posicionados encima del otro. Entonces este va a ser celular. Y a ver, cuando nosotros creamos nuestra base de datos, voy a mirar aquí rapidito.
en clientes tenemos nombre, cédula, celular, dirección y correo. Entonces nos faltaría, vamos en celular, nos faltaría dirección y correo. Entonces vamos en celular, nos falta dirección y correo. Entonces voy a copiar esto y voy a pegar el último porque nos está haciendo falta un espacio. Entonces celular, dirección, voy a ver dirección y por último correo, copio, pego y pego, y me tengo que asegurar que todos tengan los datos correctos. Aquí me falta, que es dirección de vivienda. Listo. Entonces tenemos nombre, tenemos cédula, tenemos celular, dirección y correo. Esos son los datos que deben ingresarse en nuestra base de datos: nombre, cédula, celular, dirección y correo. Entonces está bien. Tenemos la primera ubicación o posición del primer label y el primer entry, los tenemos bien, están correctos. Debemos cambiarlos todos hacia abajo. Listo. Entonces el cédula va a estar en la misma, todos van a arrancar en la misma posición en X, pero lo que va a cambiar es el Y. Listo, porque es decir, arrancan en la misma posición. Por ejemplo, van a arrancar acá, pero el que cambia es Y porque es el vertical. Listo, entonces 10, 20, 140, 20. Listo. Cédula vamos a bajarla a 80. ¿Por qué 80? Porque 20 y 40 son 60, dejamos un espacio de 20 y arrancamos en 80, y así sucesivamente vamos a hacer de para abajo. Entonces aquí sumamos el 80 más el 40 a 120, un espacio de 20 son 140, entonces colocamos 140. Listo, y así sucesivamente vamos haciendo los cálculos. Aquí serían 200 y por último aquí serían 260. Listo, entonces ya los tenemos todos ubicados en distinta posición, todos tienen el texto distinto, tienen la variable distinta, así que podemos continuar. Lo siguiente que vamos a hacer es crear un botón . Vamos a crear un botón agregar y vamos a indicarle que es de tipo, pues obviamente button. Vamos a decirle que va a estar en el self label frame, va a tener un texto que diga registrar, voy a dejarlo solo así, registrar, va a tener una font, que esa fuente va a ser la misma sans, vamos a agregarle 14 volt y vamos a indicarle un background. Aquí el background va a ser de un color gris, vamos a ponerle D y nos haría falta agregarle el command, que es la función, pero todavía no tenemos creada la función, entonces simplemente vamos a posicionarlo y ahorita cuando ya creemos la función de registrar lo vamos a pues obviamente lo vamos a adicionar al widget. Listo, entonces el X va a estar en 80, vamos a ponerle Y en 440, vamos a ponerle un ancho de 240, un width de 240 y un height vamos a dejárselo en 40. Listo, con esto ya tenemos creada nuestra ventana de registrar. Voy a ir guardando y pues obviamente acá tenemos el botón de registrar. Vamos a ver el botón de registrar, pues vamos a asignarle esa nueva función que acabamos de crear con el método command. Vamos a colocarle self punto ventana registrar. Listo, entonces cuando yo presione este botón registrar, pues se me va a abrir esta ventana. Vamos a hacer la prueba. Voy a iniciar sesión, voy a ir a clientes, voy a ir a registrar y efectivamente me abre la ventana de registrar. Aquí el botón me quedó muy abajo, no sé por qué me quedó tan abajo. Vamos a revisar el Y lo tengo en 440, es decir, aquí 260 más 40
son 300, coloquémoslo en 340 para que no quede tan abajo. No sé por qué me quedó tan abajo. Listo, entonces dejémoslo ahí, 340. Y vamos a ver, aquí tenemos 450. Este yo creo que incluso me quedó muy grande. Vamos a ver otra vez. Pero bueno, ya con eso lo podemos dejar ahí. Inclusive este color gris, a ver, dejémoslo en blanco el botón, porque como ya tenemos un fondo, otro tipo de fondo gris, no se ve bien. Listo, entonces dejamos el botón ahí. Aquí este botón nos hace falta crear entonces la función de registrar, que es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces ya tenemos nuestra ventana, vamos a crear nuestra función de registrar, es decir, todos estos datos que tenemos en esta función de ventana van a pasarse a esta función de registrar. ¿Cómo se pasa? Primero vamos a asignarle el parámetro self y vamos entonces a indicar unas variables. Entonces la variable nombre va a contener lo que se escriba en nuestro widget self.nombre que tenemos aquí, que es un entry. Entonces, como es un entry, es un campo de entrada, es un campo de texto, lo que yo escriba aquí, esta variable me lo va a guardar con este método. Listo, y vamos a hacer lo mismo exactamente para los demás campos. Entonces self cédula.get, vamos con celular es igual a self.celular.get, vamos con dirección es igual a self.dirección.get, vamos con correo, que es igual a self.correo.get. Y con eso estaríamos llamando y guardando los datos que se registren en cada uno de estos campos de entrada. ¿Listo? Entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a agregar una validación. Entonces if not, esta validación me sirve para que sí o sí se deba registrar todos los campos. Si el sistema identifica que hay un campo, por ejemplo, si se adiciona nombre, celular, dirección, correo, pero no se adiciona cédula, el sistema me va a arrojar una validación. Esa validación vamos a ver cuál es. Entonces vamos a seleccionar or not celular, or not dirección, or not correo. Ahí estamos llamando todos los campos. Vamos a ponerle 2 puntos. Le voy a indicar que me lance un mensaje box show. Vamos a colocarle show warning y vamos a indicar que me va a decir un título, una ventanita con un título campos incompletos. ¿Listo? Entonces, ¿qué mensaje me va a mostrar? Por favor, complete todos los campos antes de registrar. Listo, y le vamos a agregar un return, es decir, que me va a devolver a la función. Listo, entonces ya tenemos nuestra validación de que si falta algún dato no me permita continuar con la operación de registrar los datos en la base de datos, por supuesto. Entonces, si esta condición no tiene ningún inconveniente y todos los datos están registrados, vamos a hacer una conexión con la base de datos. ¿Para qué? Para incluir los datos en la tabla de clientes. Entonces vamos a agregar una variable con y le vamos a indicar que es la conexión con SQLite. No he importado acá arriba, tengo que importar la librería de SQLite para que me lo reconozca. Entonces import SQLite 3, vamos a importar la librería SQLite 3. voy a
ocultar esto y voy a ocultar esto y estoy trabajando aquí, listo. Entonces ya ahí me reconoció el conector, entonces connect y vamos a indicarle la base de datos, ¿no? Entonces igual que como lo hicimos en inventario, vamos a ver, ventana agregar, registrar producto. Aquí tenemos esta que es nuestra base de datos con la conexión, exactamente lo mismo hacemos acá. Entonces agregamos nuestra conexión a la base de datos, vamos a crear un cursor que es el que nos permite hacer las consultas con la base de datos, es decir, insertar, update, que es actualizar, delete, que es eliminar, ¿sí? Nos permite hacer todas esas consultas con la base de datos. Entonces vamos nuevamente con el cursor y vamos a crear el execute y vamos a indicarle qué es lo que queremos que haga en nuestra consulta. Entonces vamos a indicarle que me va a insertar en la tabla clientes. ¿Qué datos me va a insertar? Vamos a abrir paréntesis y vamos a colocar nombre, cédula, celular, dirección y correo. Listo, nombre, cédula, celular, dirección y correo. Listo, ahí los tengo todos. Entonces, ¿cuáles son los valores, los values que me va a insertar? Entonces, pues son los que se obtengan de, pues obviamente, lo que tenemos acá. Listo, entonces vamos a asociarlo, vamos a indicarle cuántos registros son 2, 4, 5, son 2, 4, 5, son 5 registros, así que ponemos 5 signos de interrogación, 1, 2, 3, 4, 5, que es lo que se va a asociar con cada uno de estos resultados. Listo, entonces tenemos esto, vamos a agregar aquí una coma y vamos a indicarle entre paréntesis de dónde va a tomar esa asociación. Listo, entonces nombre, ahí ya lo está reconociendo, cédula, celular, dirección y correo. Listo. Ahora vamos a cerrar la conexión después de guardar. No, primero vamos a guardar con el commit y luego sí vamos a cerrar la conexión. Listo. Listo. Ahora vamos a lanzar un mensaje box show info que me va a indicar que la operación se registró con éxito. Entonces va a abrir una ventana que va a tener como título éxito y va a indicarme cliente registrado correctamente. Listo, perfecto. Ahora bien, vamos a agregar un for item in self punto tree punto get children. Este for lo vamos a incluir para limpiar el tree view y pues posteriormente vamos a cargar los datos actualizados para que ni se dupliquen en nuestra tabla. Listo, entonces self.tree.delete me va a eliminar los ítems y vamos a agregar self.cargar registros. Esta función todavía no la hemos creado, pero debemos dejarla lista porque es lo que necesitamos que se actualice en el tree. Listo, entonces cargamos la función y vamos, como creamos un try, tenemos que cerrarlo con un except. Entonces except SQLite 3 punto error, vamos a encapsularlo como y vamos a indicar un mensaje box show error que me indique cuál es el error que se presentó si no se pudo registrar o llevarla adecuadamente la consulta. Entonces vamos a agregar acá, vamos a concatenar y vamos a
escribir no se pudo registrar el cliente, dos puntos, y me va a mostrar el error que se presente. Listo, entonces ya tenemos nuestra función de registrar. Ahora sí, ahora en nuestra ventana registrar vamos a ir por el botón y vamos a crear el command self.regis, porque me aparece registrar. Listo, registrar. ¿Dónde tengo yo register? No, acá no tengo ningún register. Listo. Entonces registrar, que es esta función que acabamos de crear, nos la va a llamar cuando se completen los datos y se quiera registrar el nuevo cliente. Listo, entonces ya tenemos registrar. Aquí colocamos esta función de cargar registros, pero no la tenemos, entonces vamos a crearla. Entonces def cargar registros, vamos a asignarle el self y vamos a empezar entonces a crear esa nueva función. Entonces lo que yo necesito es que los datos que están registrados en mi base de datos se muestren en mi tree view, en mi tabla, que como llamamos la tabla la llamamos self.tree. Esta es la que se tiene que actualizar con los datos. Entonces vamos a bajar esto, vamos a crear una conexión con la base de datos para, por supuesto, que me traiga la información. Entonces SQLite 3.conit, vamos a colocar database.db, que es como se llama nuestra base de datos. Vamos a agregar el cursor. Con esto, practicando las conexiones a la base de datos, se nos queda grabada la forma. Vamos a ejecutar ese cursor y vamos a indicarle cuál va a ser la consulta. Entonces la consulta, recordemos que habíamos hablado de que los tipos de consultas que se manejan con la base de datos son select, insert, delete y update. Listo, entonces vamos a colocar select, me va a seleccionar todo con asterisco. No, primero vamos a hacer un conteo de los registros que hay en la tabla clientes. Listo, vamos, ¿por qué? Porque como nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos acá en nuestra tabla de inventarios, que vamos a crear esta función de actualizar botones de navegación, página anterior y página siguiente, porque vamos a implementar la paginación con un tipo determinado de registros por página. Entonces vamos a primero a contar cuántos, aquí me quedó mal escrito, no me hubiera tomado la consulta porque no existe esa tabla clientes. Bueno, entonces clientes, vamos a agregar un self, vamos a agregar aquí en la parte superior, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en la otra página aquí de inventarios. Tenemos estos self, página actual, self registros por página y self.registros total. Lo voy a copiar y lo voy a pegar acá porque lo voy a empezar a utilizar en la parte de abajo. Listo, entonces vamos a indicar acá self. Total de registros, vamos a indicarle que va a ser igual a cursor punto fetchal, no, vamos a colocar fetchone y vamos a indicar aquí parámetro 0. Listo, entonces el cursor punto, vamos a ejecutar entonces ahora sí la consulta que quiero que me muestre los registros y vamos a indicarle, entonces va a tener un select, me va a seleccionar todo from clientes y vamos a limitar el
acceso a los números que yo le voy a estar estableciendo, que en este caso los registros por página van a ser 18 como lo tengo en la parte superior. Entonces offset, vamos aquí con coma y vamos a añadir los parámetros self, las variables registros por página, self.página actual, vamos a colocarle por, ese por va a ser con self.registros por página. Listo, entonces ya lo tengo ahí correctamente configurado. Vamos a indicarle las filas, rows, va a ser igual a los datos que se encuentren en el cursor punto fetchal. Listo, ahora vamos a insertar esos datos que se encontraron en nuestra tabla, en nuestro tree view, que como lo había dicho se llama self.tree. Entonces lo primero que vamos a hacer es limpiar el tree view. Entonces vamos a colocar aquí delete y vamos a colocar aquí por self.tree.getChildren. me va a limpiar todo lo que haya dentro de ese tree view y vamos a agregar un for row por cada fila en rows, que es aquí en lo que se encontró de los registros, por cada fila en las filas que se encontraron en los registros. Vamos a colocar dos puntos, self.tree.insert me va a insertar dentro de la tabla todo lo que se haya encontrado. Listo, entonces desde el inicio se deja así en blanco hasta el final, end. Listo, y cuáles son los valores, values son igual a row, a la fila. Listo, ahora ya tenemos entonces limpiado el tree view y insertado los datos que se encontraron en la consulta. Vamos a cerrar la conexión y vamos a darle aquí self actualizar. Es exactamente lo mismo que hicimos acá con el mostrar, donde lo tenemos acá, actualizar botones de navegación, porque esto mismo lo vamos a implementar en esta función. Entonces actualizar botones de navegación, vamos a colocar acá un except SQLite 3.error, es decir, vamos a hacer lo mismo que hicimos ahorita, en donde si sucede algún error me va a mostrar qué tipo de error es, encapsulándolo en esta letra E. Listo, entonces mensaje show error, vamos a colocarle el título de la ventana, que es error, y vamos a indicarle el mensaje. Vamos a concatenar acá, no se pudo cargar los registros, dos puntos, y encapsulamos el error. Listo, entonces ya tenemos la función de cargar registros y aquí ya me la está reconociendo. Entonces ya se deben cargar los registros que tenemos en nuestra base de datos. Entonces pues obviamente en este momento la base de datos está vacía porque no hemos hecho ningún ejemplo, pero ahorita lo vamos a hacer. Entonces, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta entonces las funciones de eliminar, modificar y la de filtrar. Listo, entonces vamos a continuar con la función de eliminar. Listo, entonces para eliminar los registros que tenemos en nuestra base de datos, vamos a colocar acá una nueva función, eliminar, y le asignamos el self, dos puntos, y vamos a empezar entonces a construir nuestra función. Entonces voy a cerrar esto. Lo primero que voy a hacer
cuando yo quiera eliminar un cliente de mi base de datos, lo primero que va a hacer en la interfaz gráfica es seleccionar el cliente. Entonces, ¿de dónde se selecciona? Pues del tree view que le llamamos self.tree. Entonces, si vamos a escribir esta condición, si no, vamos a colocar el tree, self.tree, y con la palabra selection me va a identificar si hay algo seleccionado en ese tree view. Entonces, si no hay nada seleccionado en el tree view, o sea, no hay un registro seleccionado en el tree view, me va a lanzar un mensaje box.show error o show warning más bien, y ese mensaje va a decir error de título y me va a indicar, por favor, seleccione un cliente para eliminar. Listo, aquí me quedó mal escrito. Listo, un cliente para eliminar, punto. Entonces, ¿qué sucede si no se selecciona? Pues vamos a generar un return para que obligatoriamente tengan que seleccionar un cliente para poderlo eliminar. Si no seleccionan ningún cliente, pues no va a suceder absolutamente nada. Ahora vamos a crear if mensaje box punto ask yes no, que es cuando le preguntan a uno si desea hacer algo o no. Entonces vamos a colocar aquí confirmar el título de la ventanita y como mensaje nos va a decir: ¿está seguro de que desea eliminar el cliente? Entonces el sistema nos va a preguntar esto. ¿Listo? Entonces vamos a crear una variable aquí, item, que va a ser el registro que se seleccionó de la tabla. Vamos a colocar acá y vamos a crear una nueva variable que va a ser id cliente. Listo, entonces ese id cliente va a ser self.tree.item y vamos a indicarle que va a ser el ítem y los valores que va a encontrar en la consulta. Listo, entonces con el ID. Listo, entonces este ID es lo que nosotros vamos a tratar de localizar de nuestra base de datos, que es esta primera columna ID. Listo, entonces ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer la conexión con la base de datos. Entonces vamos a colocar un try, vamos a colocar con SQLite 3.connect. Vamos a conectarnos a la base de datos que se llama database.db, database.db. Vamos a crear el cursor va a ser igual a con punto cursor. Vamos a ejecutar el cursor, execute, y vamos a indicarle cuál va a ser la condición. Entonces lo mismo que habíamos hablado ahorita. Entonces me va a eliminar de la tabla clientes, donde vamos a agregarle esta validación. El ID es igual a lo que se seleccione. ¿Cómo lo relacionamos? Vamos a relacionarlo aquí con una coma. Vamos a abrir nuevamente paréntesis y vamos a indicarle el ID cliente, que es este que tenemos aquí arriba. Así vemos que ya se coloreó, ya lo está reconociendo, y esto lo que va a hacer es que me va a buscar en mi tabla de clientes el ID que se seleccione de mi tabla. Listo, entonces aquí tenemos el ID cliente. Cerramos aquí la consulta con una coma antes de los paréntesis. Y vamos a guardar primero, obviamente. Vamos a guardar y vamos a cerrar la conexión.
Listo, entonces guardamos, cerramos y vamos a lanzar un mensaje box.showInfo que me va a indicar éxito como título de la ventana, y el mensaje que me va a mostrar es cliente eliminado correctamente. Listo, punto. Ahora vamos a limpiar nuestra tabla del el ítem que se haya eliminado. Listo, lo vamos a quitar de nuestra tabla y vamos a cerrar el try con un set SQLite 3.error. Vamos a encerrarlo con exactamente lo mismo que hemos hecho, y vamos a lanzar un mensaje box para mostrar el tipo del error. Listo, entonces paréntesis, el título del mensaje de la ventana y el mensaje que va a ser: no se pudo eliminar el cliente, y lo cerramos con la letra E. Listo, lo encapsulamos. Listo, ya tenemos nuestra función eliminar. ¿Dónde va nuestra función eliminar? Vamos a buscar su botón correspondiente aquí. Tenemos command self.eliminar. Listo. Nos está haciendo falta entonces el editar o modificar. Entonces vamos allá. Voy a guardar y vamos a, no sé si vamos a ir mirando, bueno, igual vamos a terminar la función de editar y vamos a probar las tres funciones en una sola. ¿Cuáles son? Registrar, eliminar y pues obviamente modificar. Entonces vamos con la función modificar. La función modificar sí es un poquito más larga porque toca crear pues obviamente la ventana, volver a traer los datos que están dentro de la base de datos, lo que ya se ha registrado, y poder crear la función de guardar los datos ya registrados, modificarlos. Listo, entonces lo primero que vamos a hacer es exactamente lo mismo. Vamos a colocar aquí la selección, voy a copiar esto, lo voy a pegar aquí. Entonces va a decir un error, por favor seleccione un cliente para, ya no es eliminar sino modificar. Vamos a indicar, a ver, voy a ir reciclando datos que me puedan servir. Estos dos datos, porque de igual manera se va a seleccionar, me sirven. Entonces vamos a colocar acá ID cliente, que es lo que se va a buscar, el ítem que se está seleccionando. Ok, está bien, ítem, estamos llamando el ítem. Ahora tenemos que buscar. Entonces vamos a crear unas variables que va a ser nombre actual. Esto lo va a tratar de hacer rápido. Listo, entonces voy a copiar esto, lo voy a pegar acá, lo voy a pegar acá, lo voy a pegar acá, lo voy a pegar acá. ¿Son cuántos? 2, 4, 5. Son 5. Entonces, nombre actual, recordemos, nombre actual, cédula actual, celular actual, dirección actual, que esos son los datos que me va a traer de la base de datos, y correo actual. Listo. Entonces, vamos a colocar acá self.tree.item. Vamos a colocar acá el ítem, coma, y el valor de donde lo va a conseguir va a ser en el index número 1. Listo, entonces recordemos que tenemos acá en nuestro tree view, tenemos el index 0, index 1, index 2, index 3, index 4, index 5. Entonces acá primero estamos tomando el index ID, que es el 0. Aquí va el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Entonces esto mismo lo voy a copiar, lo voy a pegar, lo voy a pegar, lo voy a pegar, lo voy a pegar. Aquí entonces vamos con el 2,
lo va a tomar del registro número 3, del registro número 4 y aquí lo va a tomar del registro número 5. Listo, entonces ya tenemos ahí el llamado de la información que tenemos registrada en nuestra base de datos, no necesariamente conectándolo a la base de datos, sino conectándolo a la información que se está cargando acá con esta función de cargar registro, que ya pues obviamente esta función los estaba llamando desde la base de datos. Listo, espero hacerme entender. Entonces vamos a crear entonces una ventana. Voy a copiar esto para no hacerlo tan largo. Voy a copiar acá y lo voy a pegar acá, pero le voy a llamar distinto a la ventana. Listo, entonces le voy a quitar esto, no se va a llamar ventana, sino que se va a llamar top modificar, top de top level, y modificar porque estamos modificando los registros. Entonces aquí voy a copiar esto, voy a copiar esto aquí, voy a copiar esto aquí, voy a copiar esto aquí, copiamos aquí, copiamos aquí, copiamos aquí, borré el punto, copiamos aquí. Listo, entonces aquí no es registrar, sino modificar cliente. Listo, tenemos los mismos colores, tenemos todo exactamente igual, la misma es lo mismo, en ese mismo caso las mismas dimensiones que en la ventana registrar, porque es que es exactamente esto mismo que tenemos acá lo que vamos a crear allá, pero entonces lo vamos a crear un poquito distinto. Entonces vamos a colocar aquí rápidamente un label. No le voy a asignar por el momento un nombre a ese label, simplemente lo voy a configurar de una vez. Listo, aquí la L es mayúscula y vamos a indicarle que va a estar dentro de el top modificar. Listo, entonces va a tener un texto que diga nombre, dos puntos, va a tener una fuente que sea sans 14 volt, va a tener un background. A ver, vamos a copiar el background, si lo voy a copiar de acá, de CDC, se me olvida cómo es, vamos a pegarlo acá y vamos a, ¿qué más le agregamos? Vamos a ponerlo, vamos a probar con el tipo grid. Listo, vamos a la posición dentro de la ventana. Entonces vamos a indicarle, recordemos que el grid se maneja por filas y columnas. Vamos a hacerlo, para hacerlo un poquito más rápido y más sencillo, vamos a hacerlo en fila 0, columna 0, vamos a agregarle un espaciado con pad X de 10 y vamos a agregarle un espaciado de forma vertical de 5. Listo, entonces lo vamos a dejar así y vamos a crear entonces el nuevo el entry, donde vamos a colocar el nuevo valor que se va a registrar para, en este caso, el nombre. Entonces vamos a colocar nombre raya al piso nuevo, va a ser igual a un tk.entry, va a ser top modificar, vamos a agregarle una fuente, caramba, una fuente, voy a copiar esto y lo voy a pegar porque el teclado me está mamando gallo. Listo, entonces vamos a dejarlo ahí con esa configuración. Vamos a colocar nombre nuevo, vamos a insertar, vamos a colocarle desde el inicio hasta desde el inicio vamos a colocarle el nombre actual. Listo, entonces aquí ya estamos llamando el registro que está en la tabla. Listo, nombre actual. Ahora no hemos posicionado todavía este nombre nuevo. Vamos a posicionarlo vamos a seguir utilizando el grid, que se puede utilizar el place.
y podríamos utilizar las mismas distancias que tenemos en la ventana agregar, pero aquí lo voy a hacer entonces por columnas y por filas. Entonces column es igual a 1, vamos a agregar el pad X. No, este teclado me está fallando mucho. Vamos a colocarle 10 y vamos a colocarle un pad Y que es igual a 5. Listo, entonces tenemos este primero label con el entry. Aquí el entry no me lo está reconociendo, es con mayúscula entry. Listo, ahora sí, vamos a copiar esto y lo vamos a pegar 4 veces porque recordemos que son 5 registros. Entonces tenemos 4 y 5. Listo, entonces recordemos que tenemos cédula. Vamos a hacer la edición aquí. Cédula, cédula, cédula. Aquí ahorita lo arreglamos. Voy a copiar aquí primero así. Celular. 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 Dirección. 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 Y el último era correo. Aquí me faltó dirección también. Ahorita igual lo corregimos. La mayúscula. Correo. Copiar. Pegar. Y pegar. Pegar. Listo. Entonces vamos a editar que nos quede bien todo esto. Celular. Cédula. Y por supuesto tenemos que cambiar las ubicaciones. Entonces aquí va a ser fila 0, fila 1, fila 2, fila 3 y fila 4. Las columnas vamos a dejarlo en la misma columna para todos. Pad X es igual y pad Y es igual. Ahora el entry, vamos a modificar también el entry. Entonces tenemos fila 0, columnas, fila 0, fila 0, fila 1, aquí también tiene que ser fila 1, aquí fila 2, aquí fila 3 y aquí fila 4. Entonces 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1 y 0, 0. ¿Listo? Bien, ya tenemos entonces nuestros widgets, nuestros labels y entries. Ahora lo que tenemos que hacer es crear una función dentro de la función modificar para actualizar el cliente. Entonces vamos a colocar aquí actualizar cliente. Vamos a indicar entonces nuevo nombre, una variable, nuevo nombre. Aquí vamos a colocar nueva cédula. Aquí vamos a colocar que seguía cédula, celular, nuevo celular. Vamos a colocar nueva dirección y vamos a colocar nuevo correo, que es de donde vamos a estar llamando la nueva información que se va a registrar en nuestra base de datos. ¿De dónde se consigue? Primero, entonces, tenemos nombre nuevo, cédula nuevo, celular nuevo, dirección nuevo y correo nuevo. Entonces, nombre nuevo, punto get, vemos que tomamos el método get para atrapar los datos. Nueva cédula, entonces cédula como lo tengamos en la parte de arriba, ¿no? Cédula nuevo, celular nuevo, dirección nuevo, correo nuevo. Entonces aquí es punto get, aquí es celular nuevo, dirección nuevo y aquí correo nuevo. Copio esto, pego aquí, lo pego aquí, lo pego aquí, listo. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Vamos a conectar con la base de datos. Entonces, ¿cómo conectamos con la base de datos? Igual, vamos a crear un try. A ver, voy a copiar por acá
la conexión. Voy a copiar esta conexión, a ver, y la vamos a revisar. Entonces le estamos indicando que nos vamos a conectar a la base de datos, vamos a tener un cursor, aquí ya no sería delete, sino update, de actualizar. Entonces esta consulta, voy a eliminar esto y vamos a escribir la consulta. Entonces aquí se me borró una comilla. Entonces update, entonces me va a actualizar de la tabla clientes, en donde nombre, o sea, se va a actualizar el nombre con lo que se reciba de los entries. Me va a actualizar la cédula con lo que se reciba del entry. Celular, exactamente lo mismo, igual a lo que se reciba. Dirección, igual lo que se reciba, y correo igual a lo que se reciba. Entonces, ¿qué condición le vamos a dar? Where, donde el ID es lo que se seleccione. Listo, vamos a colocar una coma aquí y tenemos que indicarle de dónde vamos a sacar esa nueva información. Entonces, de nuevo nombre, de nueva cédula, de nuevo celular, de nueva dirección y de nueva nos falta correo. Listo, y por último ID cliente. Listo, entonces ahí tenemos nuestra conexión, el commit, se guardan los cambios que se generen. A ver, ¿qué más nos hace falta? El ID, ya lo tenemos. Where, son 5, 1, 2, 3, 4, 5. Correo está bien escrito, dirección está bien escrita, celular, cédula, nombre están bien escritos, clientes, se guarda el registro, se cierra la conexión, se lanza un mensaje de éxito que diga cliente modificado correctamente. Y aquí sí tenemos que hacer un cambio. Entonces self.tree.item se va a limpiar los registros. Vamos a colocar aquí values. Entonces vamos a indicarle ID cliente, vamos a indicarle nuevo nombre, vamos a indicarle nueva cédula, nuevo celular, nueva dirección y nuevo correo. Listo, entonces tenemos actualizados los datos y vamos a cerrar el top modificar, la ventana modificar. Listo, entonces con punto destroy se va a destruir la ventana. Listo, entonces SQLite 3 error, vamos a encapsular el error. Aquí no se pudo modificar el cliente por si nos genera algún tipo de error. Listo, entonces ya tenemos nuestra función de actualizar, pero no hemos relacionado ningún botón. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a relacionar un botón. Entonces botón guardar cambios. Listo, entonces guardar va a ser igual a tipo tk.button, va a estar dentro del top modificar, va a tener un texto que diga guardar cambios, va a tener un background, ese background vamos a dejarlo color blanco como estábamos haciendo, como hicimos con el otro, para que no se confundan los colores. Y vamos a agregarle la fuente font, vamos a agregarle fuente sans 14 volt y vamos a agregarle el command que va a hacer el command, la función que acabamos de construir, actualizar cliente.
Listo, entonces aquí ya me la está reconociendo, aquí me la está reconociendo, listo. Entonces vamos a posicionar ese botón, vamos a posicionarlo, un botón guardar, vamos a posicionarlo con place y vamos a colocarlo que va a estar en 80, y va a estar en 200, width va a estar en 240 y height va a estar en 40. Listo, ya tenemos entonces nuestra función modificar. Listo, tenemos nuestra función modificar. A ver, aquí nos hace falta algo. Aquí estoy viendo que no nos está reconociendo y fue que cuando copiamos y pegamos no cambiamos el registro, es decir, en todos estos campos me iba a mostrar siempre el nombre actual y no el registro que necesitamos. Entonces aquí es cédula actual, aquí es celular actual, que son los registros que estamos tomando de el TreeView, aquí es dirección actual y aquí es correo actual. Bueno, menos mal me di cuenta de eso que estaba haciendo falta, porque si no no nos hubiera corrido la función. Entonces ya tenemos la función de modificar. Voy a ir aquí a mis widgets, donde tengo mis widgets, esta ventana registrar, no, aquí tengo mis widgets y aquí lo que nos hacía falta era la ventana la función modificar. Entonces self.modificar. Listo, entonces guardamos. Tenemos ya nuestros 3 botones con las funciones registradas. Nos está haciendo falta es aquí este último botón, que es con la función de filtrar, pero todavía no la hemos elaborado. Listo, entonces vamos a continuar, modificar. ¿Qué nos hace falta? Entonces el filtro, y nos hace falta la paginación. Listo, entonces en la paginación vamos a ver cómo tenemos creada la paginación. Aquí en nuestra ventana en nuestro módulo de inventario tenemos aquí estas funciones de actualizar botones de navegación. A ver, los tenemos acá. Yo creo que esta misma función, a ver, la revisamos bien, nos puede servir para no tener que volver a escribir toda esa información. Entonces voy a simplemente a copiar esto y voy a pegarla acá después de mi función de modificar. Listo, entonces la voy a pegar acá y voy a asegurarme de que me funcione. Entonces aquí me está mostrando un error porque no he importado la librería Pillow, que es la que me permite utilizar imágenes. Entonces import pil, vamos a importar la librería pil, import pil no, vamos a escribir from pil. Desde la librería pil me va a importar qué es lo que necesitamos para utilizar las imágenes. Entonces image y image tk. Listo, me va a importar esas dos funciones. Entonces ya si yo bajo acá, a ver, vamos a verificar que no nos esté generando ningún error. Aquí nos genera un error porque en la otra función, la función de cargar los registros, se llama mostrar. Aquí en esta función la llamamos cargar registros. Entonces simplemente voy a cambiar esto por cargar registros y esta sí me la reconoce. Si ven cómo se pone amarillo, cuando está en blanco es porque no está reconociendo la función, y cuando está en amarillo es porque la está leyendo. Listo, entonces vamos a revisar nuevamente aquí, vamos a ver página disable,
Yo creo que está bien. Vamos a ver. Sí, yo creo que ahí la tenemos bien. Listo. Entonces ya tenemos nuestra paginación. Lo último que nos haría falta, voy a darle control S, guardar. Aquí nos sirvió esto que ya lo habíamos escrito con anterioridad. Y nos hace falta nuestra función de filtrar los clientes. Aquí en el inventario tenemos filtrar productos. Vamos a echarle una miradita a ver si de pronto también nos puede servir para reciclar la información. Listo, entonces, a ver, vamos a ver. Yo creo que sí nos puede, yo creo que sí nos puede servir. A ver, a ver, a ver. Yo creo que sí nos puede servir. Obviamente tenemos que editar la consulta y relacionarlo con el botón. Entonces, voy a copiar acá para ya no hacer tan largo el video. Voy a copiar acá y voy a cambiarle la función. Entonces ya no es filtrar productos, sino que por supuesto es filtrar clientes, así lo vamos a llamar. Aquí nombre producto no, sino nombre cliente. Vamos con if has for item sales, se llaman igual los dos triview, entonces no hay inconveniente con eso. Me va a tomar el ítem que se haya seleccionado. Vamos con un else, print, triview, no, esto está bien. Aquí nombre producto, vamos a quitarle esto y vamos a colocar nombre cliente, va a ser igual. Aquí no es mostrar, recordemos que aquí es cargar registros. Y aquí vamos a dejar un return. Vamos con la consulta. La consulta me va a indicar, recordemos que obviamente son tablas distintas, entonces aquí lo que me va a mostrar es ID, el nombre. Voy a quitar todo esto y lo voy a colocar cédula, celular, dirección, correo, from, la tabla, clientes, where, nombre, like, lo que se escriba. Listo, entonces donde el nombre va a tomarse de lo que se escriba. Listo, entonces aquí nombre, nombre cliente. Listo, entonces esto nos sirve para que se lea el nombre que esté registrado en la base de datos, sin necesidad de escribir todo el nombre completo, sino un pequeño porcentaje. Por ejemplo, si tengo el nombre Kevin Eduardo en la tabla de la base de datos de clientes y yo escribo simplemente Kev, me va a identificar los registros que hayan en la base de datos con esa parte del nombre. Listo, entonces vamos a hacer la conexión está bien, database, el cursor, el query, los parámetros, el resultado con el fetchal. Entonces, por último, si los resultados son aquí, vamos a colocar aquí cliente, lo vamos a cambiar, cliente in resultados, me va a limpiar aquí, me va a limpiar el preview y me va a mostrar sin resultados, no se encontraron clientes. Vamos a dar aquí a clientes con ese nombre, error, y me va a mostrar el error. Listo, tenemos ya nuestra función de filtrar clientes. Ahora tenemos que relacionarla en nuestro botón de buscar. ¿Cómo lo tenemos relacionado? Vamos a ver cómo lo tenemos relacionado en nuestro botón buscar de inventarios. Aquí lo tenemos, entonces vamos a ver cómo quedaría. Listo, entonces un lambda, filtrar productos aquí. Entonces voy a copiar esto, lo voy a pegar. Obviamente lo tenemos que modificar porque primero no es filtrar productos, sino es filtrar
clientes, listo, y de dónde se va a conseguir la información que va a buscar va a ser del entry cliente. Entonces entry cliente.get, lo que se tome, listo. Entonces ya con eso vamos a ver, creo que ya tenemos todas nuestras funciones creadas. A ver, widget, ventana registrar, cargar registros, eliminar, modificar, actualizar botones de navegación, página anterior, página siguiente y filtrar clientes. Ahora, ¿qué nos está haciendo falta? Aquí nos hace falta llamar la función cargar registros cuando se inicien los widgets. Listo, entonces tenemos acá 18 registros, 0, 0, listo. Vamos a darle control S y ahorita sí vamos a hacer las pruebas correspondientes. Entonces voy a abrir clientes, no search table, clientes. No se pudieron cargar los registros. A ver, ¿por qué no se pudieron cargar los registros? ¿Cómo se llama nuestra tabla? Nuestra tabla se llama cliente, no clientes. Entonces, caramba, nos toca buscar dónde colocamos en nuestra base de datos. Aquí no es clientes, es cliente. Aquí también, en todo lugar donde llamemos nuestra base de datos clientes, tenemos que cambiarla por cliente porque no había caído en cuenta de que el nombre de la tabla era clientes. Listo. Cliente, no clientes. Listo, entonces cliente. Aquí delete from cliente, update cliente. Y creo que no tenemos nada. Aquí hay otra cliente y no hay más consultas, creo. A ver, esto nos consulta, esto nos consulta, esto nos consulta, esto nos consulta y esto nos consulta. Listo. Para darle control S, procuren hacer todos esos mismos cambios. O la otra opción era simplemente abrir acá database, revelar en el explorador. Yo tengo mi gestor de base de datos con DB Browser for SQLite. La otra opción era simplemente llegar acá, darle modificar tabla y cambiarle cliente por clientes. Listo, pero bueno, ya lo hice de la otra manera. Entonces tenemos nuestra tabla clientes acá sin ningún registro. Vamos a probar todas las funciones que quedaron de nuestra ventana, de nuestro módulo de clientes. Entonces aquí ya no me generó ningún error. Aquí tenemos, obviamente no tenemos ni un solo registro en nuestra tabla. Voy a dejar aquí abierto el gestor de base de datos y voy a hacer la prueba acá. Entonces voy a registrar, voy a escribir aquí por ejemplo cliente 1, la cédula de mi cliente va a ser 111, celular va a ser 2222, dirección vamos a ponerle calle 50 y correo va a ser cliente1@hotmail.com. Le voy a registrar y me dice cliente registrado correctamente y me lo tiene que mostrar en el tree view. ¿Listo? Ahí me lo está mostrando en el tree view. Perfecto. Entonces si yo cierro y vuelvo a abrir, me sigue cargando mi cliente. ¿Listo? Entonces vamos a editar. Vamos a editar. Bueno, esta ventanita está un poquito fea, pero bueno, la idea es que ustedes la puedan mejorar. Vamos a editar el nombre del cliente y le voy a poner cliente general. Listo, aquí el correo también se lo voy a editar, le voy a poner cliente general. Le voy a dar guardar cambios y me dice cliente modificado correctamente y me lo carga entonces nuevamente aquí. Se cambió el correo, se cambió el nombre. Voy a ir a mi base de datos, le voy a dar actualizar y me sale cliente general y el correo cliente general. Listo, entonces ya tenemos funcionando correctamente registrar y editar o modificar. Ahora bien, voy a hacer otro registro. Vamos a colocar cliente 2 porque este va a ser el que vamos a eliminar. Listo, entonces vamos a hacer una prueba rápido. Voy a llenar aquí cualquier dato, voy a darle registrar, me dice cliente registrado correctamente.
ya tenemos registrado el cliente y voy a darle, vamos a verlo acá en la base de datos, voy a darle a actualizar el ID número 2 y voy a darle eliminar, voy a dejarlo aquí abierto, voy a darle eliminar, me dice ¿está seguro de que desea eliminar el cliente? Voy a darle sí, me dice cliente eliminado correctamente y se limpia acá. Vamos a ver en nuestra base de datos, también se eliminó. Listo, entonces voy a agregar nuevamente otro cliente, vamos a colocarle acá, registrar. Nosotros en el código podemos adicionarle que se me cierre esta ventana y que se limpien que simplemente se cierre o se limpien los textos, pero pues eso ya ustedes le pueden agregar ese código que es bastante sencillo. Listo, entonces tenemos ya registrado el nuevo cliente. Voy a buscar ese cliente, pues supongamos que tenemos muchos registros. Listo, vamos a hacer lo siguiente, voy a actualizar acá y voy a copiar varios registros. Recordemos que nosotros le pusimos una paginación de 18, entonces voy a duplicar este cliente, lo voy a duplicar acá para ver si está funcionando la paginación sin problemas. Listo, a ver, voy a copiar esto, voy a pegarlo acá, voy a pegarlo acá y voy a pegarlo acá. Listo, le voy a guardar cambios, voy a cerrar y voy a abrir nuevamente. Listo, vamos a clientes y vemos que tenemos todos los registros y nos está funcionando adecuadamente la paginación. Listo, entonces es decir, si yo quiero buscar un cliente, aquí voy a buscar el cliente general, entonces voy a darle buscar y me lo filtra. Está funcionando perfecto el filtro. Voy a darle aquí limpiar y me vuelve a activar la paginación. Listo. Entonces con eso concluimos entonces todas las funcionalidades. Tenemos funcionalidad de paginación, funcionalidad de filtro, funcionalidad de registrar, funcionalidad de editar y funcionalidad de eliminar. Y eso ha sido todo por este video. Espero les haya gustado, espero continúen aprendiendo mucho de lo que es interfaces gráficas con Python, con esta librería que viene por defecto que es Tkinter y que la estamos conectando con la base de datos de SQLite 3. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal, activar las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo subo un nuevo video de este tutorial. Y en el próximo video vamos a estar trabajando ya directamente en el módulo de ventas, luego en el módulo de reportes y luego finalizando el módulo de dashboard, y con eso estaríamos finalizando este tutorial de punto de venta. Muchas gracias por verme y nos vemos en la próxima.